Hola, me llamo Esteban Morales Prado, estudio en la Universidad Autónoma del Estado de México y voy a hablar sobre el capítulo 15 al 30 del libro El perfume. El capítulo inicia cuando Grenouille da por terminada la mezcla de aromas y por fin crea la réplica exacta del perfume Amor y Psique. Y Grimal queda muy sorprendido al ver que efectivamente tenía la fórmula y que un niño, pues un don nadie se la había dado. Entonces es ahí cuando decide darle la oportunidad de trabajar con él y conforme va pasando el tiempo, Grenouille hace una creación inmensa de perfumes, pero lo curioso aquí es que él no necesitaba de una forma, él recordaba perfectamente cuál era la porción adecuada y pues él tenía sus fórmulas en su cabeza y solo él se entendía. Es ahí cuando Baldini le pide que mejor use fórmulas y ya empieza a usar las probetas y todo eso para calcular las medidas exactas de pues de las lociones que mezcla. Porque a Baldini le daba miedo que Grenouille se fuera. Entonces él quería pues crecer con su imperio de perfumes y Grenouille era indispensable para que esto sucediera. Conforme pasó el tiempo, Grenouille fue perfeccionando sus técnicas ya usando las probetas y eso. Se podría decir que ya se hizo más profesional y Baldini empezó a copiar las fórmulas, él las empezó a escribir, total que llenó un libro una libreta con más de 600 fórmulas que Grenouille se sabía todas del principio al final. Después Baldini enseñó a Grenouille a empezar a destilar olores. Fue ahí donde Grenouille quedó asombrado y era lo que hacía día y noche y era lo que lo tenía fascinado. Él se le podía pasar todo el día destilando y lo que él buscaba era destilar los olores que él tenía en su cabeza, crear como los aromas que él inventaba. Baldini volvió a tomar un lugar muy importante entre los perfumistas de París y de hecho hasta le ofrecían un lugar en la corte. Se podría decir que como que lo querían hacer así como un tipo rey o algo así. Y esto se viene abajo cuando Grenouille se enferma, le dio un tipo viruela, pero muy fuerte. Entonces Baldini estaba muy preocupado porque pues sin Grenouille él no era nadie. Entonces mandó a traer al mejor doctor y él lo tenía viviendo en un catre, entonces lo subieron a una cama, pues como que lo consintieron. Y es ahí cuando pues el doctor les dice que él ya no tiene solución y Baldini se queda con él, pero lo único que le importaba a él eran las fórmulas de los nuevos perfumes para crecer su imperio, porque Grenouille no le importaba nada, de hecho decía que pues que jamás le cayó bien. Y Grenouille le pregunta que si era la única forma de destilar olores y entonces Baldini le dice que no, que hay otras tres. Cuando le dice eso, Grenouille a los días se empieza a componer y al pasar unas semanas se recupera por completo y sigue ahí. Entonces, cuando se recupera por completo, él piensa viajar hacia el sur, en donde están esos lugares donde se destilan diferentes olores. Pero él sabe que, pues en sí él es un don nadie porque no tiene ningún papel y creo que ni siquiera nadie sabe que él trabaja para Baldini. Y es lo único que lo impide irse porque pues a la gente común y corriente pues no le darían trabajo en un lugar así. Pasa el tiempo y Baldini le ofrece su libertad, pero con tres condiciones. No tenía que hablar de nadie sobre las fórmulas, no tenía que poner otra vez un pie en París y no recuerdo la otra, pero hizo que lo jurara por su madre y por todos los santos, pero pues
Grenouille no creía en nada de eso, así que lo, lo prometió. Pero Grenouille podía hacer miles de fórmulas y mejores perfumes, así que eso no le importó. Y además, él no es así como avaricioso. A él lo único que le importa es crear los perfumes que él tiene pensados en su mente. A él no le importa el dinero ni nada por el estilo. Cuando Grenouille por fin se fue, Baldini empieza a ver las formas de cómo crecer su imperio, pero ya a distintas partes de Europa, me parece. Y es ahí donde le dicen que iban a hacer como una guerra, pero a él no le importó y lo único que le importaba era el dinero y crecer su negocio. Entonces se reportó que habían mandado a tirar todas las casas que estaban cerca de los ríos y la de Baldini estaba ahí. Entonces se reportaron solo 2 muertes, que fue Baldini y su esposa. Y este chavo que les ayudaba a vender, no recuerdo su nombre, eh, estaba muy impactado porque lo único que había esperado siempre eran que lo nombraran como el jefe cuando Baldini se muriera. Entonces, cuando se cayeron las casas no encontraron nada, ni los cuerpos, ni las escrituras, ni la libreta con los más de 600 fórmulas. Mientras pasaba esa tragedia, Grenouille estaba en su viaje rumbo hacia Orleans y fue ahí donde descubrió que lo que a él no le gustaba era el olor de las personas y peor si era en grandes cantidades. Entonces prefirió ir en su viaje, pero por las montañas, por lugares donde no había gente. Y ahí fue donde pues se dio cuenta que le gustaba más estar solito y entre menos encontrarse a la gente, pues para él mejor. De hecho, cuando se encontraba a las personas se ponía de mal humor por el olor que desprendían y lo mal que lo hacían sentir. Entonces encontró una cueva en donde se quedó ahí 7 años, pero no vivía mal ya que pues él estaba acostumbrado a vivir pues no tan dignamente, entonces no la pasaba mal. Comía animales que se encontraba por ahí, hierbas y para tomar agua, creo chupaba una pared o no me acuerdo qué chupaba. Y así duró 7 años. Fue ahí cuando tuvo una pesadilla en donde, porque él soñaba mucho que él tenía un castillo y que tenía pues a sus criados y él les pedía las botellas con sus perfumes, pero la que más le gustaba era la botella en donde venía el olor de la muchacha que había matado. Entonces diario la tomaba por grandes cantidades, incluso decían que no se despertó 5 días por estar soñando eso y ya casi se moría de enfriamiento. Entonces una vez tuvo una pesadilla y eso fue lo que hizo que volviera a su vida común y corriente. La pesadilla era de que se dio cuenta de que él jamás había percibido su propio olor y eso como que le causó como, no sé, como un trauma el no poder olerse a sí mismo e intentó varias cosas como quitarse su ropa, irse todo el día a una montaña para orearse. Entonces al regresar lo que él tenía planeado era ver que su ropa tenía su aroma, pero al momento de llegar hasta se tapó la nariz y al momento de oler su ropa no lograba percibir ningún olor. Llegó a un pueblo y los primeros campesinos que se encontraban con él
pues se sacaban de onda porque se veía muy mal, porque tenía sus uñas muy largas, su barba muy larga y su cabello que le llegaba hasta las rodillas y pues estaba sucio porque no se había bañado en esos 7 años. Y otros decían que era como una mezcla entre humano y un oso. Entonces lo llevaron con el alcalde de ahí, o el presidente, y fue ahí donde llegó hasta la noticia con un marqués quien estaba experimentando una teoría que todavía no podía ser comprobada porque necesitaba pues una muestra que aprobara su teoría. Fue ahí donde Grenouille aparece y el señor se interesa en él y le propone que si se deja hacer pues ese experimento científico, le iba a pasar, a pesar de que lo iba a curar, le iba a dar un buen dinero. Y ahí acepta, entonces lo llevan a una universidad y le dicen que pues que su aspecto está muy malo, que de hecho tenía facciones de topo, estaba encorvado y pues lo llevaron así como había llegado, entonces sí se veía muy mal. La rehabilitación iba a durar 5 días y tenían que tener los resultados. Le daban de comer pues cosas diferentes como caldo de gallina, pan y entre otras cosas. Y el día de la prueba decidieron llevarlo, pero lo cambiaron totalmente, lo rasuraron, le cortaron el pelo, lo vistieron con un traje de seda y de terciopelo. Entonces Grenouille se vio un espejo, él jamás había visto a uno y se dio cuenta que lo único que lo diferenciaba era la ropa, porque en sí la ropa y un perfume cualquiera que le pusieron, porque pues por dentro él era el mismo. Personalmente creo que estos fueron los datos más importantes de los 15 capítulos y este es mi video.